MBI Puerta del Cielo les da la bienvenida a nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes de este tiempo en familia. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Qué gustos poder vernos una vez más aquí en tu Iglesia en Casa. Yo sé que te has reunido con el deseo en tu corazón de escuchar una palabra de parte de Dios para tu vida. Tal vez estés necesitado este tiempo, tal vez estás desanimado, tal vez estás lleno de fe y de esperanza. No sé cómo es que tú vengas. Lo importante es que vengas y que vengas con hambre y con deseo de escuchar la palabra de Dios para tu vida. Dios quiere hablarte. Dios siempre está hablando. Así es que hoy no será la excepción. Yo sé que Dios hablará a tu vida y a tu corazón. Así es que, ¿qué te parece si comenzamos abriendo nuestro corazón y diciéndole gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí, de poder escuchar tu palabra el día de hoy? Yo te pido que desde este momento pueda estar mi corazón dispuesto para poder alabarte y poder bendecirte y para poder recibir lo que tú tienes para mí y de esta manera poder bendecir a otras personas. ¿Qué te parece si comenzamos juntos este tiempo de alabanza y adoración y después continuamos con la palabra? No te vayas.
creyendo en ti. Estoy seguro que en cada situación tú vas conmigo. En cada paso que yo doy, en ti confío. Siempre te alabaré, siempre te alabaré, siempre te alabaré. Creyendo en ti, estoy seguro que en cada situación tú vas conmigo. En cada paso que yo doy, en ti confío. Por siempre te alabaré, siempre te alabaré, siempre te alabaré. Vestido en majestad, la tierra le reza, la tierra le reza. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra le reza, la tierra le reza. Cubierto está de luz, venció la oscuridad
tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre
En la Escuela del Ministerio Sobrenatural, estamos determinados a levantar una generación de avivadores para manifestar el reino. Yo soy un avivador y persigo su presencia. Yo soy un avivador y camino en su gloria. Yo soy un avivador y soy una nueva criatura. Yo soy una avivadora y vivo en pureza y poder. Yo soy un avivador y le debo al mundo un encuentro con el Dios vivo. Su amor es épico y me empodera a vivir una vida sobrenatural. Estamos creando familias sanas, porque todo en esta vida comienza en relación. El que venció a la muerte me hizo libre y responsable. Jesús nos llamó a hacer grandes cosas. Y su reino está avanzando. Yo soy un colaborador de un Dios grande. Yo soy un avivador. ¿Y tú? ¿Dirás que sí? Inscripciones abiertas. Comunícate al 461-1745-18 o en nuestra página de Facebook. Escuela del Ministerio Sobrenatural Celaya. Aquí estás, te vamos a mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Estamos muy contentos de haber regresado a nuestros servicios presenciales. No te olvides reservar tu lugar para acompañarnos esta semana. Te recordamos nuestros horarios de servicio, que son los jueves a las 8 p.m. Y los domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. ¡Te esperamos! Oye, Daza, ¿cómo se van a registrar? Muy cierto. Entra a mpuertadelcielo.org/reserva. Te pediré algunos datos importantes como tu nombre, correo electrónico, número de teléfono, horario al que asistirás y cuántas personas te acompañarán. Y te estará llegando un correo de confirmación. ¡Te esperamos! Hola pequeños, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Sabemos que este tiempo nos hemos conectado a través de Facebook en la página de Reino Kids, pero les tengo una súper noticia. Vamos a comenzar con nuestras clases virtuales. Sabemos que no van a poder estar en nuestros servicios presenciales, pero eso no quiere decir que no van a recibir sus clases. Los maestros van a estar conectados con ustedes a través de Zoom. Ellos van a contactarse con ustedes y vamos a estarles mandando el link. Realmente yo creo que esto va a ser de bendición para ti y vamos a seguir aprendiendo más de la palabra de Jesús. Recuerda que eres importante para Jesús. Él te ama y te cuida en cada momento de tu vida. Te esperamos a que te conectes.
Y estamos de vuelta aquí en Iglesia en Casa. Qué tiempo hemos pasado en la alabanza. Qué hermoso es poder alabar juntos al Señor, ¿no? Y tengo una palabra para ti el día de hoy en Proverbios 21:20 que dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. ¿Y cuántos pueden decir en este momento: yo soy sabio? ¿Cuántos quieren ser sabios? Yo soy sabio. Así es que di conmigo: yo soy sabio. Eso es. Y luego dice: mas el hombre insensato todo lo disipa. Y bueno, a mí me encanta buscar las definiciones en el diccionario o poder ver un poquito más profundo en la palabra. Y sabes, esa palabra sabiduría dice que es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o mediante la experiencia. Es la facultad de la persona para actuar con sensatez, con prudencia o con acierto. ¡Wow! Yo quiero sabiduría. Pero ¿sabes qué sabiduría quiero? Quiero la sabiduría del cielo. Porque, ¿sabes? Adán y Eva dejaron la sabiduría del cielo por adquirir la sabiduría que les ofrecía el enemigo. Una sabiduría terrenal, una sabiduría adquirida por su propio conocimiento. Pero hay una sabiduría que viene del cielo y es de la que nos está hablando aquí. Esta facultad de poder escuchar la palabra de Dios. Y aquí está diciendo que hay tesoro precioso y aceite en la casa del sabio. ¿Sabes? Está hablando de cosas valiosas en nuestra casa. Dios quiere y no está peleado con el bendecirnos, con el darnos lo que necesitamos, con el proveernos, con el llenar nuestra vida de tesoros, no solamente en nuestro interior, pero también con tesoros, con cosas que son valiosas, con las cuales Dios puede bendecirnos. Así es que fíjate lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjate, aquí está hablando, en estos dos versículos habla de las personas que son sabias y dice: si tú quieres sabiduría, el principio de la sabiduría es tener temor del Señor. ¿Y cómo se adquiere el temor del Señor? Bueno, pues precisamente con escuchar su palabra, con tener esa relación. Así es que el caminar en el conocimiento de Dios, en la relación con Dios, es que nos va a traer esta sabiduría a nuestra vida, la cual necesitamos. El escuchar lo que su palabra dice, el creer lo que su palabra ha establecido para nuestras vidas. Y luego dice que el insensato dice que desprecia la sabiduría y la enseñanza. Si nosotros queremos ser sabios, entonces lo que Dios establece debe de ser prioridad para nosotros. Lo que Dios establece es lo que tiene que ser obedecido por nosotros. Y de esta manera nosotros caminamos en una sabiduría no terrenal, sino en una sabiduría que es del cielo, que viene de arriba y que nos ayuda para que haya tesoros preciosos en nuestra vida y aceite en nuestra casa. Así es que si quieres ser sabio, ¿sabes qué tienes que hacer? Obedecer lo que el Señor dice. Y Él dijo: traed los diezmos al alfolí, traed las ofrendas delante de mí en mi casa y haya alimento. Así es que uno de los principios que yo aprendí para caminar en bendición fue este. Fue todo un desafío para mí, pero ¿sabes? Tener el temor del Señor en nuestro corazón, el respeto de su palabra y lo que Él dice, te cambia la vida. Y yo te invito a que empieces a tomar pequeños pasos de sabiduría creyendo lo que Dios hace para tu vida. ¿Y qué te parece si mientras hacemos esto declaramos? Hacemos nuestras declaraciones como lo hacemos cada semana o cada vez que vamos a pedir la ofrenda. Y estamos declarando. Y quiero que declares conmigo ahí desde tu casa que estamos creyendo y estamos declarando por trabajos y mejores trabajos, por aumentos y sueldos y bonificaciones, por beneficios, ventas, comisiones, por contratos favorables, por inmuebles y por herencias, por devoluciones y reembolsos, por cheques en el correo, regalos y sorpresas, por encontrar dinero, por deudas pagadas, disminución de gastos, bendiciones e incrementos. Y de esta manera, Señor, te damos gracias por cubrir todas nuestras necesidades financieras.
para que podamos tener más que suficiente y de esta manera tener para nosotros y también para invertir en el reino y para promover el Evangelio de Jesús. Gracias, papá. Amén. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por haber adorado a Jesús junto con nosotros. Nos complace contar hoy con su presencia en nuestro programa Iglesia en Casa Sessions. Te invitamos a ponerte cómodo para escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida y familia, a través de nuestro pastor, Gerardo Yarto. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, familia? Qué gusto que podamos una vez más contactarnos. Sí, ya me estoy haciendo el trabalenguas. Sí, estar contactados contigo en esto, en Iglesia en Casa. ¿Cómo estás, Lupita? Qué gusto bien, verte. muy bien, pastor, gracias. Tanto tiempo sin vernos. Tanto tiempo sin verte. Es un gusto poder compartir esta tarde o este tiempo con ustedes. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos, la verdad. Y obviamente queremos bendecir tu vida. Queremos compartir lo que Dios ha dado en nuestra vida, compartirlo, porque de eso se trata el reino. Se trata de recibir y de lo que nos ha impactado, darlo. ¿Sí? No se trata de decir solamente las cosas, sino experimentarlas y traerlas y vivirlas y darlas para lo que tiene que ver con enseñanza. Y bueno, sabemos que es muy importante tu vida, tu corazón, tu familia. Por eso hacemos este esfuerzo, porque sabemos que si hay alguien a quien Jesús ama, es a ti. Y que este tiempo, el corazón de Jesús, el corazón de nuestro Dios está enfocado en ti, está enfocado en tus necesidades, está enfocado en lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces estamos muy contentos de que podamos una vez más en esta Iglesia en Casa, de poder entrar a tu casa y poder ministrarte. Y gracias, la verdad. Han sido unas semanas muy interesantes, ¿no, pastora? Unas semanas muy de mucho trabajo, de mucho movimiento, ¿no? Obviamente con estas elecciones de los Estados Unidos, que si ganó Biden, que si gana Trump, y bueno, y con todo esto de que estamos regresando a semáforo anaranjado aquí en Guanajuato, y bueno, empieza a ser como que ñáñaras. Creo que no nos podemos desenfocar. Nuestro Dios no ha cambiado. Él sigue obrando, Él sigue moviéndose de la manera como siempre lo ha hecho. Un Dios que bendice, un Dios que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Él está sentado en el trono. Él está sentado en el trono y eso tiene que ser nuestro enfoque. Y sabes, como el caminar en el reino, tenemos que caminar en fe. De hecho, dice la Biblia que el justo... ¿Y cuántos sabemos que somos justos? No por lo que nosotros hayamos hecho, porque ninguno de nosotros, la verdad, ha hecho algo que realmente nos pueda parar como justos, sino que somos hechos justos por la obra de Jesús. Él murió por ti y nos heredó su justicia. Pero dice que el justo por la fe vivirá. Y por eso es importante tener ese enfoque en nosotros, porque si vamos a salir adelante de esto que estamos viviendo, de todo esto que está sonando desde la pandemia, que ya parece como que un risco rayado hablar de la pandemia, del coronavirus, de la situación económica, de la situación que tiene que ver con nuestro estado, con nuestra ciudad, o con nuestra franja que tanto amamos aquí en el Bajío, sí, que tiene que ver con la inseguridad y todo esto. Si queremos pasar, si queremos vencer, si queremos salir adelante, tenemos que tener fe. No podemos caminar sin fe. Imposible caminar sin fe. Imposible caminar sin fe. Y tenemos que agarrarnos de Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón, porque la fe es, primero impacta nuestro corazón y luego llena nuestra boca. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, porque la fe se nota. Así es, se va a mostrar con nuestras palabras. Con nuestras palabras, y nuestras palabras es el preámbulo de nuestros hechos. Así es. Entonces tenemos que aprender, y si hay algo que es importante es entender que todos nosotros, todos absolutamente, Dios nos ha dado una medida de fe. Todos nosotros. Dice la Biblia que cada uno haga las cosas. De hecho, si vienes conmigo al libro de Pedro, capítulo
el libro de Romanos capítulo 12 versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Fíjate, habla de que cualquier cosa que nosotros tengamos de Dios, obviamente aquí está dando el enfoque en la palabra profética, por ejemplo, pero todo lo que Dios nos ha dado, tenemos que usar la fe para usar eso que Dios nos ha dado. Necesitamos la fe para creer que nuestra familia puede salir adelante. De hecho, necesitas la fe. Obviamente, cuando tú te casas, por ejemplo, necesitas la fe para creer que va a salir bien tu matrimonio. Es terrible entrar sin fe a cualquier situación o a cualquier desafío, porque si tú entras sin fe, es posible que vas a ser derrotado. Pues aún necesitas la fe para sentarte a ver Iglesia en Casa. Mucha fe. Claro, necesitas con fe para poder esperar lo que vas a recibir, una palabra de Dios, y tener tu corazón abierto para eso. Porque una palabra puede cambiar nuestra vida. Así es. Una sola palabra puede hacerlo. Y sabes, obviamente, sí, tenemos que entender que todo lo que Dios nos ha dado viene a través de la fe. Sí, todo absolutamente. Y tenemos que usar eso que Dios nos ha dado a través de la fe. O sea que si Dios me da algo, yo tengo que utilizarlo con la fe. Por eso tengo que entender que para poder caminar, para poder salir adelante, para poder en cierta manera vivir y permanecer en este reino, que es el reino de Dios, es a través de la fe. Porque si no tengo fe, la verdad va a ser imposible. Sobre todo dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, a Dios le desagrada la incredulidad, dice la Biblia entonces. O sea, cuando yo tengo incredulidad, yo no le agrado a Dios. Ahora, yo no le agrado a Dios no porque Dios no me ame, no porque Dios sea un Dios enojado, porque ya no tienes fe, sino porque no me puede bendecir como Él me quiere bendecir, porque no le creo. Porque dice la Biblia que aquel que busque a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador, o sea, que es premiador de aquellos que le buscan. Y sabes, yo creo que una de las peores maneras de ser, o de las peores circunstancias de un corazón, es llegar o buscar a Dios sin ninguna expectativa. Creo que es terrible eso, ¿sí? Tener ese pensamiento como diciendo: Dios no hace nada conmigo. Y obviamente eso me puede llevar hasta un punto de rechazar a Dios por completo, porque no puedo ver lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque aún para ver lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios ha hecho en tu vida, se requiere la fe. Eso es claro. Se requiere la fe. Ahora, Dios nos ha dado medidas. Fíjate, aquí estaba hablando el apóstol el apóstol Pablo sobre las medidas de fe. Y tenemos que entender que hay medidas de fe. Y esas medidas es, obviamente, Dios me da, Dios me bendice, Dios te da un trabajo. Pero sabes, tú tienes que trabajar tu fe, porque conforme vas trabajando tu fe va creciendo y vas teniendo espacio para ver cosas más grandes y mayores cosas. Porque Dios quiere bendecirnos más allá de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Ahora, aquí hay algo que te quiero enseñar que es muy importante. Una cosa es tener el don de fe y otra cosa es tener fe como fruto. Quiero explicártelo de esta manera. Escúchame, para tú y yo poder caminar en el reino de Dios, tú tienes que vivir una vida en fe. Porque fuimos llamados no a ver la circunstancia. Dice la Biblia que no caminamos por vista, sino por fe. Y la fe habla de aquello que Dios habló, que aunque no lo veo, yo sé que viene. Eso es la fe. Aunque mis ojos no lo ven, yo sé que viene, porque Dios es fiel. ¿Para qué? Para cumplir lo que Él prometió. Esto lo ejemplifica muy hermoso el apóstol Pablo cuando habla de Abraham. Abraham vivió por fe. Obviamente él cada día, dice la Biblia, que su esposa era estéril y que no podían tener hijos, y que fue perdiendo obviamente la fuerza, ¿sí? Y que obviamente ya estaban viejitos los dos, pero los dos caminaban en fe. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque caminaban en fe y Dios le agradó eso, y su fe le fue contada por justicia. Volvamos a repetir, dice la Biblia que el justo por su fe vivirá. Entonces Abraham le creyó a Dios a pesar de lo que decían las circunstancias, a pesar de que su esposa no se embarazaba, a pesar de que tal vez veía a otros embarazarse. Por ejemplo, Sara vio embarazarse a esta Agar, por ejemplo, y vio embarazarse, y me imagino que muchas otras mujeres, pero aún así tuvo que creer que Dios podía hacer algo con ella. ¿Sabes por qué? Porque la fe te da esperanza.
La fe te pone en una posición. Ahora, eso es vivir en fe. Habla del fruto del Espíritu Santo, habla del carácter que tenemos que tener. Eso, todo mundo, para poder caminar en el reino de Dios, se necesita fe. Ahora, el don de fe es un regalo, que es una fe especial para cierto tiempo. Que de repente es como, no sé cómo de llamarlo, pastor, es como ese, ¿cómo se dice a los que están en el gimnasio? Ese suplemento alimenticio que tú necesitas para cargar ese peso. Pero que no es un peso normal, es un peso en el momento difícil. Y ahorita Dios está soltando, y estoy convencido de eso, porque la fe también es un don. Sí, y está soltando a aquellos que quieran fe para creer, porque ahorita necesitamos fe más allá todavía, porque por la situación que estamos viviendo. Entonces Dios lo quiere soltar, y de repente Dios te suelta fe en un momento de tu crisis, hablando de enfermedad. Suelta fe sobre ti, que si tú la tomas es como un suplemento, por decirlo así. Ese es el don de fe, y cada situación Dios te da eso. Por ejemplo, dice la Biblia, a mí me impacta esto, pastora, que cuando habla en el capítulo 10 de 1 de Corintios, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados, o sea, probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, o sea, con la prueba, la salida, para que podáis soportar. Ok, esta palabra, sí, te está diciendo que tu prueba, que nuestra situación que estamos viviendo, Dios ha metido dentro de esa prueba la fe suficiente para salir adelante. Él no te va a probar más allá, porque te ha dado medida de fe para ese punto. Él no te va a probar más allá de tu capacidad. Entonces, cuando tú tienes fe en esta palabra, por ejemplo, en esta promesa específicamente, tú puedes decir que está pasando un momento difícil en tu vida, pero ese momento Dios te ha dado la oportunidad de salir adelante. Cuando tú te paras en ese punto, aunque no veas lo que está sucediendo, aunque veas lo contrario, pero si tú crees en esa promesa, prepárate, porque Dios va a cumplirla. Así es, wow. Y de una manera impactante. Dios te va a levantar de una manera impactante. Él te va a bendecir, te va a restaurar, te va a dar la fortaleza. Ahora, obviamente tenemos que entender que hay medidas de fe. Y cuando hablamos de medidas de fe, familia, hablamos de grados. ¿Sí me explico? Y por ejemplo, yo me doy cuenta que el primer grado, por decirlo hablando, o el grado 0, es la gente sin fe. Porque aunque no lo creas, hay gente que no tiene fe. No cree. No cree. Pero en algo creen. No, porque la fe no es solamente en lo que Dios dice, también puede ser fe en lo que el enemigo dice. Lo que el enemigo dice. Su carne dice. Por supuesto, pero obviamente no creen, por ejemplo, hablando hacia lo que Dios habla. A Dios. No lo creen. O sea, por ejemplo, hay gente, y por eso se le llaman incrédulos. Por supuesto, y gente, y muy respetable, obviamente. El hecho que nosotros aceptemos la gente en desacuerdo no significa que estamos aceptando lo que piensan. Significa que tenemos un corazón de amor por aquellos que no piensan como yo, y los entendemos ese punto. Sabemos que hay personas que no piensan como nosotros. Aún Jesús soportaba gente que no pensaba como él. Ahora, pero eso no quita que están equivocados. Entonces, cuando uno camina sin fe, ¿sabes? Es cuando tú no le crees a Dios lo que le está hablando. Y aún he visto en mi propia vida, y me voy a hacer un poquito vulnerable. En mi propia vida hay momentos donde no tengo fe, o sea, y por la circunstancia, porque me dejé llevar por el ruido de la situación, porque me dejé llevar por la situación que estaba pasando, por el mal testimonio que tal vez que tal vez vi en otra persona, y entonces se me fue la fe y no puedo creer. Y he estado a veces sentado escuchando tremendos mensajes de Dios, pero yo estoy con un corazón cerrado porque no tengo fe. Y sabes una cosa, a Dios no le agrada eso. ¿Por qué? Porque no le doy oportunidad para que Él pueda bendecirme. Wow. Y ese es un grado de fe. No tiene fe. Ahora, ¿cómo salgo de ese grado de fe? Muy sencillo, abro mi corazón para que la palabra de Dios entre. Porque mira, la fe, dice la Biblia, y Jesús lo dijo de esta manera y lo enseñó así, y es que si tuvieras fe como un grano de mostaza, obviamente está hablando de una fe pequeña, pero no está hablando, una semilla de mostaza, pero está hablando del proceso de crecimiento de eso. O sea, aunque sea pequeñita, se puede convertir y se convierte en la hortaliza más grande de todas. Ahora, obviamente, pero tiene que haber esa semillita.
Entonces tal vez tú estás cerrado, tal vez te ha ido mal, o tal vez tú estás desesperado y posiblemente estás viendo este programa, te paras ahí en Facebook o en YouTube y de repente viste estos locos aquí que están sentados con tantas iglesias hablando, o te lo recomendaron, te pusieron ahí tu nombre, y bueno, tal vez tú dices, es que yo no creo en eso, yo no creo en Dios, yo no creo que Dios pueda hacer eso y que esto es opio del pueblo, y bueno, tantas cosas que uno dice. Si tú abres poquito tu corazón y si tú permites que una medida pequeña entre a tu corazón, un pequeño grano entre a tu corazón, escúchame, lo que Dios habla siempre va a traer fruto. Es lo que dice su palabra. Entonces cuando tú abres tu corazón y entra eso, prepárate, porque esa pequeña medida de fe se puede convertir en tu gran fe. Wow, qué tremendo. Se puede convertir en esa gran fe. Entonces el primer grado es no tener fe, o es 0 grados. No tengo fe. Bueno, pues ni aún ahí Dios lo para. Puede, si tú le permites, porque todo tiene que ver con el corazón. Sí, cuando oímos la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír su palabra. Entonces, cuando tú oyes su palabra, esa palabra penetra. Y ahorita que estás escuchando eso, no quiero que me escuches a mí, Gerardo, o a Lupita. Quiero que escuches lo que Dios te está hablando. Porque aunque tal vez no has visto, o tal vez tú dices que a mí Dios no me ha ayudado, o tal vez tú estás desilusionado por la situación, si tú abres un poquito tu corazón, Dios te va a sorprender. Entonces estabas hablando de este grado que tiene que ver con sin fe, ¿sí? Porque la fe se ve sin fe. Y bueno, después viene la poca fe. Sí, a mí me llama la atención, por ejemplo, el apóstol Pedro, yo no sé si te acuerdas, él estaba en la barca junto con nosotros 12 y de repente el Señor Jesús vino caminando sobre las aguas. Y dice que él caminaba sobre las aguas y después obviamente todo el mundo se murió de miedo, de temor, lo confundían con un fantasma. Y de repente Pedro, atrevido Pedro, ¿no? Qué padre la gente atrevida, ¿no? Porque la gente atrevida que le quiere a Dios va a experimentar cosas que otros no experimentan. Exactamente. Pero ¿sabes una cosa? Es interesante porque dice que Pedro estaba en la barca y escuchó que venía Jesús y Jesús les dijo, no teman, yo soy. Y Pedro inmediatamente dijo, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y él se aventó porque Jesús le dijo, ven, y él se aventó creyendo ese punto. Ahora, fíjate, dice que cuando él se aventó y empezó a caminar sobre las aguas, dice la palabra que comenzó a ver el viento, comenzó a ver el mar y comenzó a ver la situación que estaba pasando y de repente se empezó a hundir. A mí me impacta porque Jesús lo levanta y le dice de esta manera, al momento Jesús, es en Mateo capítulo 14 versículo 31, dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, hay algo que yo quiero mostrarte este punto, porque esta poca fe tiene que ver con una fe corta. O sea, le duró, bueno, obviamente, si tú lo ves bajo el punto de que se atrevió y los otros 11 se quedaron ahí y se atrevió a pisar el mar, y yo creo que es algo muy impactante, pero su fe fue corta, dice la Biblia. O sea, la medida de su fe fue corta. Y a veces creemos por un momento, pero de repente se nos baja así como que se nos va la pila. Sí. ¿No? Y nos pasa eso. Esa es una medida de fe. Bueno, correcto, Dios quiere que nuestra fe sea una fe duradera. Él no quiere que sea una fe instantánea. ¿Sí me explico? Como cuando escuchas la palabra y te emocionas y wow, sí, lo voy a hacer, y sales y tal vez pasan 2 días y ya no lo hiciste. Y ya no lo hiciste. Lo dejaste de hacer, ¿no? Obviamente te emocionaste. ¿Te emocionaste? ¿Sí me explicó? Y bueno, sí, uno se emociona, pero la fe no es emoción, no. La fe es convicción. Exacto. Entre más convicción tengo, escúchame, no estoy diciendo que, y no estamos diciendo que no sea bueno emocionarte. Claro que sí, Dios nos ha dado emociones, pero las emociones son excelentes siervos, pero son terribles amos. Es verdad. Y aquí Pedro se emocionó, se aventó y a la mera hora se estaba tambaleando. Su fe fue corta. Comenzó a ver otras cosas. Comenzó a ver otras cosas. Y sabe, en este tiempo a veces nos pasa eso. Cierto. Quiero ser muy vulnerable. A veces nos aventamos a cosas y tenemos una fe, wow, y nos atrevemos y todo. Y ya cuando comienzan los catorrazos, ¿no? Ya que comienzan las cosas y las situaciones difíciles, como que ya no tenemos tanta fe. Sí habrá sido, sí. ¿Será Dios el que me llamó? ¿Será Dios? Bueno, Jesús le está diciendo, hombre de poca fe, hombre de corta fe. Su fe era corta.
Duró poco tiempo. Exactamente. Y sabes, pero ¿sabes lo que me fascina de esto? Que Jesús estaba ahí. Que aunque tú puedes tener, y yo puedo tener una fe corta, Jesús está ahí. ¿Para qué? Para salvarnos. Para salvarnos. Pero ¿sabes qué hizo Pedro? Le pidió. Jesús, sálvame, le gritó. Y Jesús lo levantó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para clamar a Dios se necesita fe. Wow. Aunque sea un pequeñito, se necesita fe. Aunque sea algo, una semillita, por decirlo así, se necesita fe. Entonces ya estamos viendo, una cosa es no tener fe, estar cerrado, pero Dios aún ahí te puede dar algo cuando tú abres tu corazón. También podemos ver una fe corta. Tal vez te aventaste en algo, pero ahorita ya como que se te acabó la pila. Bueno, si tú clamas a Él, Él te va a sostener. ¿Por qué? Porque Él no se va a apartar de ti. De ahí viene otra medida, ¿sí? Que es, obviamente, hablando de pequeña fe, ¿no? O sea, esto está hablando, la que te dije al principio era nada de fe corta. Nada de fe, luego fe corta. Fe corta. Hablando de no duradera o sí. Luego poca fe. Pequeña fe. O pequeña fe. Una fe pequeñita. Ahora, hay algo muy interesante porque cuando hablamos de fe pequeña, ¿sí? Fíjate, en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 23 y 24, obviamente dice, Jesús le dijo, si puedes creer, y esto es el hombre que llevó a su hijo a que los apóstoles o los discípulos le sacaran este demonio al niño, al muchacho, y el Señor venía de la transfiguración, venía, y dice que se lo encontró de frente. Y entonces obviamente él venía por un milagro, él venía porque Dios hiciera algo, y bueno, lo trajo a quién más, al pueblo de Dios. ¿A quién más lo va a traer? Y sabes, dice la Biblia que llegó Jesús, y algo muy interesante, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente después el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, creo poquito. Creo, pero por favor, ayúdame a esto que estoy peleando. Estoy peleando entre creer y no creer. O sea, tengo poquita fe. ¿Sí? Esto no habla de que no tengo fe. ¿Sí? Esto tampoco habla de que tengo una fe corta. No, esto habla de que no lo he visto. Ojalá pasara eso. ¿Por qué? Porque él atrajo a su hijo y no sanó a su hijo. Entonces cuando viene delante de Jesús, Jesús dijo, al que cree todo lo es posible. Y en ese momento dijo, tengo poquita fe, por favor. O sea, tengo tan poquita fe que mi incredulidad es más grande. Ayúdame a ir más arriba. Ayúdame a tomar eso. Señor, tal vez, obviamente yo he visto a otra gente. Mira, eso nos pasa a veces. Nos volteamos a ver con los hombres de fe, las mujeres de fe, y dices, wow, ojalá tuviera esa fe. Cuando yo veo, por ejemplo, la fe de un Smith Wigglesworth, bueno, vamos a ser más contemporáneos, una fe de hombres como por ejemplo el pastor Cash Luna, por ejemplo, con hombres, por ejemplo, mujeres como la pastora Cindy Jacobs, o sea, con la profeta Cindy Jacobs, tú sabes, de gente que te impacta. Tú quieres tener esa fe. Yo me gustaría, pero realmente yo no puedo creer que Dios pueda hacer eso conmigo. O sea, hay una parte de fe, pero hay una parte de incredulidad. Nuestra fe está pequeña. Y Jesús tampoco a eso le impidió. Porque el hombre le clamó y le dijo, ayúdame a mi incredulidad. Y el Señor inmediatamente reprendió al demonio en el muchacho y lo sacó. O sea, puedo tener una pequeñita fe, y tal vez si tú la pones en balanza con mi incredulidad, tal vez me gana la incredulidad. Pero esa pequeñita fe, esa poca fe, es una medida. Y cuando yo le creo a Dios en esa pequeña medida, yo voy a ver una obra de Él que va a hacer que mi fe crezca, que va a hacer que mi fe se levante, que va a hacer que mi fe se aferre a la realidad de Dios, a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Porque vuelvo a repetir, la fe viene por el oír. O sea, quiere decir que también se incrementa por el creer, aunque sea pequeño, aunque sea poquito. Lo creo, aunque sea poquito. Y eso te abre puertas para cosas más grandes. Wow. Sí, eso puede ser, por ejemplo, la verdad, sí. Por ejemplo, cuando vas a darle a Dios, por ejemplo, vas a dar tu diezmo, tu ofrenda. Tal vez, mire, muchas veces entendemos el punto. Es difícil en un tiempo de escasez darle a Dios y pensar ese punto. Y a veces nos ponemos a pensar diciendo, bueno, pero
no tengo para dar y mis hijos y tal vez tienes una pequeñita fe en ese punto. Tal vez te gana más la incredulidad de que pueda haber una diferencia. Pero te digo algo, si tú crees a Dios y tú eres capaz de, aunque sea sembrar algo o atreverte a ir más allá de lo normal, eso va a abrir puertas para ver a Dios obrar como nunca lo has visto. ¿Sí? Va a subir tu fe. Y eso te lo puedo poner en todos los aspectos, pero a veces nos pasa mucho en el aspecto económico. Sí. ¿No, pastora? Sí. Nos da, por irse por ahí, nos da mello. De hecho, yo pienso que es una de las primeras cosas donde Dios nos desafía en nuestra fe. Claro. Porque es como que la parte que un poquito nos cuesta más trabajo, ¿no? En la parte económica. De hecho, bueno, al menos donde yo di mis primeros pasos fue en esa parte. De hecho, ¿no? iba a decir eso. En esa parte. Nuestros ¿no? primeros pasos fue darle a Dios a creer. A ser fiel en la pequeña cosa que Él nos dice que es su diezmo. Claro, ¿te acuerdas cuando, me acuerdo mucho cuando estábamos comenzando, de hecho, estábamos todavía, Visión Internacional estaba en Unión 58 y eran los primeros años de nosotros, de los primeros meses, por decirlo así, sí, cuando llegamos a la iglesia. Y me acuerdo que mi esposa, ella tenía obviamente oro que Dios, que su papá, que su familia había dado, o sea, cadenas de oro y todo. Y me acuerdo que un día estábamos en un servicio y Dios puso en su corazón, ¿te acuerdas? En el corazón estaban por construir la iglesia y dar una siembra. Y me acuerdo que agarraste las cadenas de oro que te habían regalado de cumpleaños, tu papá, tu mamá y todo eso. Y la tomó y en cierta manera pues no estábamos en abundancia, de hecho teníamos una escasez impresionante, pero ella tomó ese punto porque escuchó la gran bendición de ser parte de lo que Dios estaba haciendo. Y yo creo que mucho de lo que estamos viviendo hoy en día, de las cosas que vemos en nuestra familia, en nuestros hijos, la gracia que vemos en nuestra familia, hablando de nuestros hijos, en la gente que nos rodea, mucho tiene que ver con ese paso que diste, con ese paso que tomaste creyendo que obviamente no tenías o no teníamos, que posiblemente ese dinero se vende y hubiéramos tenido un mejor comedor en vez de ese de plástico que decía Pepsi. ¿Quién no comenzó con eso? ¿No? ¿Quién no comenzó así? Pero ese día experimentamos a Dios y ese día se abrió una brecha que Dios ha sido fiel hasta el día de hoy, pero tal vez comenzó en una guerra entre poquita fe. ¿Creo lo que estoy escuchando o no lo creo? Claro. Y cuando tú lo crees, prepárate para verlo. Esa es una medida de fe. Claro. Luego viene, hablando de la siguiente, viene, sí, en el tercero viene, o cuarto, bueno, cuarto, viene. ¿Te acuerdas cuando el Señor lo mandaron llamar al centurión? Sí. Dice que el centurión manda llamar al Señor porque uno de sus siervos está enfermo. De hecho, eso está en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 10. Y dice que lo manda a llamar. Y cuando él viene, de hecho, obviamente, ese centurión ha hecho cosas buenas. La gente le viene diciendo al Señor Jesús, ha hecho cosas buenas, nos hizo una sinagoga y está hablando bien de él. Pues es tan importante que la gente hable bien de nosotros, un buen testimonio. Y aparte era un centurión, o sea, era alguien importante. Era alguien importante y aparte, autoridad. Pero no era judío, o sea, era alguien de otra nación y que para los judíos era un opresor. Claro. Pero dice la Biblia que cuando Jesús accedió a ir a su casa, dice que va caminando él a su casa y dice que le manda a llamar, o le manda a uno de sus siervos y dice: Señor, no soy digno de que entres a mi techo. Yo soy un hombre también de autoridad. Y que digo a mi siervo lo hace y lo hace, que digo a ve y ve, manda la palabra y mi siervo sanará. O sea, ¿y sabe lo que le contesta el Señor Jesús? Al oírlo Jesús, en el versículo 10, dice: se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, que hay una medida de tanta fe, o sea, una fe más grande de lo normal, ¿sí? De lo común. Ni en Israel, dice, ni en el pueblo de Dios he hallado. Ahora, ¿por qué? Porque tenía entendimiento. Sabía lo que Dios era capaz de hacer. Me encanta, ¿no? Y me encanta poder saber que nuestras decisiones de fe pueden maravillar a Jesús. Oh, qué tremendo. Es impactante eso. Wow. Porque él voltea y dice: no he hallado tanta fe. Wow.
Quiere decir que este hombre estaba entendido. Y ese es el objetivo de nuestra vida. Tenemos que tener esa fe de confianza en Jesús, de que Él es capaz de hacer las cosas. Y sabes, obviamente, sí, le estaba reconociendo quién era Él. Me doy cuenta quién eres tú. Y por lo tanto, yo solamente sé que con tu palabra, yo solamente sé que si tú lo dices. Y es cuando te paras, pastora, y nos ponemos a buscar la palabra de Dios. Bueno, ¿qué dice Dios de la situación? Exacto. ¿Qué es lo que dice Él? Sí, no, y qué es lo que, de hecho tenemos una frase aquí mucho en lo que es nuestra familia de Puerta del Cielo, que tiene que ver qué es lo que el cielo habla. ¿Qué está hablando el cielo? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué piensa Dios sobre esto? Y cuando tú oyes lo que Dios está hablando y lo crees, es una medida de tanta fe. Yo sé que Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Sí, yo sé que Dios. Entonces tiene que ver bajo ese punto de que ¿qué tanta fe? O sea, no necesito ver el milagro para saber que viene. No necesito con solamente saber que Él está en medio. Yo sé que Él va a hacer algo. Y eso es la parte impactante del centurión. Yo sé que si tú envías la palabra, solamente con que salga de tu boca se va a hacer. Por eso es tan importante, ¿sí?, escuchar la palabra de Dios. Escuchar y creer la palabra y tomarla para ti. ¿Sí? Y por último, el último grado, por decirlo así, si es que podamos llamar último grado, sino para terminar este mensaje, ¿sí? ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia? Grande. Wow, una fe grande. Wow. O sea, no solamente tanta, grande. Una fe tan grande. Dice la Biblia que venía una sirofenicia que tenía una hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Eso está en el libro de Mateo, en uno de los sinópticos también está en el libro de Marcos, ¿sí? Pero en el libro de Mateo capítulo 15 habla de esta mujer sirofenicia. Y dice que esta mujer empezó a seguir a Jesús, a clamarle. Mira, parecía como que Jesús no quería hacer nada con ella. Parecía como que Jesús estaba totalmente negado a hacerle y a bendecirla. Todo, si tú lees todo el capítulo, cuando ella comienza a clamarle a Jesús, parece como que la incomoda, como lo que le incomoda. No solamente, de hecho, le incomoda a sus discípulos. Señor, ya cállala ya. Viene tras nosotros gritando. Y venía la mujer desesperada gritando. Pero ¿sabes una cosa? Esa desesperación era fe. Qué impactante. Porque venía clamándole detrás de él: Jesús, hijo de David, por favor, mi hija es atormentada por un demonio. Y primero Jesús no le contestó palabra, dice la palabra. Parece que le ignoró. Pero ¿sabes qué? Ella siguió persistiendo. O sea, una gran fe es persistente. Persistente, a pesar de la respuesta. A pesar del no. Y aparentemente el no. Aparentemente de Dios. No de Dios. Esta siguió insistiendo. Porque dice primero que Jesús no le contestó palabra. Jesús no le habló. Pareciera que la ignoraba. La había ignorado. Pero ¿sabes una cosa? Obviamente Jesús tenía un plan. Obviamente Jesús la estaba llamando. La estaba, yo pienso, obviamente, que la estaba desafiando a ir más allá. Mujer, lo que tú necesitas es ejercitar esa fe que tienes para hacerla tan grande, que eso que estás pidiendo te será dado. Y yo creo que lo que la motivaba a ella para caminar en eso era que ella sabía que Jesús podía hacerlo. Claro, había escuchado testimonios, me imagino, de lo que Jesús había hecho. Sabía que era su única opción. Exactamente. Y sabes, después los discípulos la querían callar, la querían correr, y esta mujer seguía. Qué impactante. Y luego Jesús voltea y le dice: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. ¡Wow! O sea, no solamente no le contestó palabras, que ahora parecía como que estaba rechazándola en una ofensa. Pero aún así la mujer siguió. Wow. Aún así la mujer volteó y le dijo: Señor, pero yo sé que si los hijos tienen un pedazo de pan, un pedazo de migaja, yo sé que con un pedazo de migaja, yo sé, aún los perrillos debajo de la mesa, con esa migaja, con eso tengo. Y a mí me encanta porque Jesús, puedo repetir, si hay algo que a Dios le agrada es la fe. Dijo: wow, mujer, grande es tu fe.
¿Sabes por qué? Porque si yo entiendo, no era el tiempo de los gentiles. Si yo entiendo, no era el tiempo para ella aparentemente, porque Jesús había venido al pueblo de Israel. Pero era tanta la fe de ella, era tanta la decisión, era tanto el anhelo de ver a Jesús obrar, era tanta la necesidad de que su hija fuera libre, que esa fe, escúchame, salió de su tierra, se atrevió a ir. Y bueno, todo mundo sabemos que en la cultura judía es muy difícil penetrar en ese tiempo una mujer en la cultura judía, sí, obviamente una mujer extranjera, no judía, penetrar de esa manera, pero a ella no le importó los prejuicios. Ella se atrevió a creer que Dios podía tocarla, aunque tal vez ella parecía que no era parte de ese momento. Y Jesús honró eso. Y dijo, llegó el momento. Wow, sabes, mientras a lo largo de todo este mensaje que estás dando, pastor, hay una imagen que viene recurrentemente a mi mente y el Espíritu Santo me dice, ¿cuál es el denominador común en cada una de estas facetas o en cada una de estas de estas medidas? ¿Cuál es el denominador común? Y yo podía ver como si Jesús estuviera parado enfrente, así como lo estuvo de Pedro. Tenía esta fe Pedro, tenía esta fe el hombre que era incrédulo, tenía esta fe el centurión, tenían esta fe. Y esto es algo que viene de parte de Dios. Y yo veía como Dios te lo da. Tú lo recibes y lo tienes en tus manos, pero veía como esa misma fe tú se la regresabas a Él. Wow. Y ese era el denominador común. Dice, date cuenta que la fe la recibían, pero esa fe no la vertían en sus hijos, no la vertían en su propio poder. No, llegaba un momento que me la tenían que regresar. Wow. Y entonces el milagro era hecho. Así es que veía a Jesús, o cada vez veía a Jesús parado enfrente de nosotros, como dándonos esa fe, pero al mismo tiempo diciendo, llega un momento que me la tienes que regresar. Dámela para que puedas ver. Es que es exactamente, pastora, lo que dice, que Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Él te la da y espera que tú se la regreses a Él. Porque al final de cuentas, ¿sí?, lo importante de la fe es en dónde está puesta tu mirada. Eso es lo importante de la fe. Exacto, ese es el punto. Y cuando la fe está puesta en Él, porque es cierto, sí, ahorita la pastora al principio empezó a hablar de eso, yo quería como que ya no hablara porque era el final de esta enseñanza. Sí, puedes tener fe en muchas cosas y en muchas personas, pero cuando tú tienes fe en Jesús, esa fe que Él pone en ti, Él la usa para que tú le agrades a Él, para bendecirte a Él, porque esa fe comienza en Él y termina en Él. Y al terminar en Él, ¿sabes lo que hace? Lo multiplica y lo vuelve a dar. ¿Por qué? Porque eso es el ciclo de la fe. Y la batalla de la fe es estar enfocado en lo que Él es y en lo que Él representa para nosotros. Por eso tenemos que pedir que Él avive la obra en nuestro tiempo. Aviva tu obra. Tú, avívala. Y el mínimo común denominador, sí, tiene que ver con Él. Porque Él te sostiene. ¿Sabes? En este tiempo, Él es tu sostén. No importa qué medida de fe tengas. Si tú te enfocas en Él, se va a multiplicar. Él se convierte en tu realidad. Él quiere que vivas bendecido, multiplicado, usando lo que Él te ha dado en la medida de fe, para bendecir, para caminar, pero sobre todo, para que Él sea honrado, para que Él sea levantado. Porque al final de cuentas, lo único que importa es que Él sea levantado en gloria. Así es. Y esa es una bendición para nosotros. Así es. ¿Sí? Entonces, en este tiempo que estás pasando, déjame orar por ti. Déjanos orar por ustedes. Y Padre, yo te pido por el que está escuchándonos, nos está viendo en este programa, en este video, en este tiempo de Iglesia en Casa. Señor, yo te pido en este momento, Padre, que esa fe que tienen sea incrementada.
que ese tiempo que están pasando, no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo en cada persona, pero sí sabemos que tú sabes. Y en este momento yo te pido que esa fe sea incrementada. Señor, que esa incredulidad, Señor, aquel que está cerrado en su corazón, Señor, permítele que se abra para que entre, Señor, aunque sea un pedacito, una medidita pequeña de tu fe, porque yo sé que esa fe lo va a laudar y va a crecer, y lo que no podías hacer lo vas a empezar a hacer, y que lo que no podías lograr lo vas a empezar a lograr, y lo que no podías caminar lo vas a empezar a caminar, porque Jesús está contigo. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos la gracia y la misericordia del cielo sobre tu vida. Amén. Y declaramos que tú eres un hombre y una mujer de gran fe. Gracias. Quisiera hacer algo antes de irnos, como algo más profético. Tal vez que puedas, no importa el tamaño de tu fe, cualquiera que sea los niveles que has visto, has dicho, esta es mi fe, o esta es poquita, o gran fe, que simbólicamente la pongas en tu mano. Y ya que lo tienes allí, estás viendo tu fe, tal vez pequeña como un grano de mostaza, o tal vez grande como la mujer sirofenicia. Pero ¿qué te parece si extiendes tu mano y le dices, Jesús, hasta aquí puede llegar? Y en este momento te entrego mi fe para que tú hagas lo que yo ya no puedo hacer. Y puedo ver a Jesús tomando esa fe y los cielos abriéndose y las cosas que no habían sucedido comenzando a suceder, como cuando Pedro estiró la mano y Jesús lo tomó y lo sacó de las aguas. Así, a partir de este momento que tú estás entregando tu fe, que estás devolviéndole a Él lo que es suyo, y que Él es el autor y el consumador de esto, veo un abrir y un consumir de lo que Dios ha hablado a tu vida. Él lo va a hacer. Gracias, papá. Gracias. Amén. Amén. Gracias, y Dios te bendiga. Y te pedimos que compartas este video. Si crees que esta enseñanza fue de gran bendición para ti, compártela con otro. ¿Sí? Y yo estoy seguro que también será de gran bendición para quien tú lo compartas. Dios te bendiga. Gracias. Buenas. Buenas. Bye. Muévete, estamos listos, sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú, sopla Espíritu, muévete, estamos listos.
Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para próximas sesiones. Que Dios los bendiga. Y recuerden, MBI Puerta del Cielo es tu casa.